Muy buenos días, oyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Yo soy Anelka y les doy la cálida bienvenida una vez más a su canal Mundo Espiritual. Hoy nos congregamos para reflexionar sobre un aspecto fundamental de nuestra fe cristiana, el poder de nuestras palabras y cómo éstas pueden influir en nuestra vida espiritual y en la manifestación del plan de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente sobre la importancia de nuestras confesiones y cómo éstas pueden afectar nuestra realidad tanto espiritual como físicamente. Uno de los errores más comunes que cometemos como cristiano es el uso descuidado de la expresión no tengo. A menudo, esta simple declaración se convierten en una confesión de escasez y limitación que está en desacuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Hoy examinaremos por qué no debemos decir no tengo y las consecuencias que pueden surgir cuando permitimos que estas palabras dominen nuestra vida y nuestra confesión. A través de los 4 puntos, queridos hermanos, que abordaremos a continuación, nos quedará más que claro este tema, este poderoso tema, queridos hermanos. Empecemos. Abordemos entonces el punto número 1, desafiando la mentira de la escasez. Hermanos, en la vida diaria enfrentamos numerosas voces que nos susurran la mentira de la escasez. Estas voces, por lo general, nos dicen que no tenemos suficiente, que nunca seremos lo bastante bueno, que nuestras circunstancias son insuperables, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hablándonos en negativo, mostrándonos la escasez, ¿cierto? Pero, sin embargo, hermanos, como hijos e hijas del Dios Altísimo, estamos llamados a desafiar esas mentiras y aferrarnos a la verdad libertadora de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermano, las escrituras nos aseguran que nuestro Dios es un Dios de abundancia y su provisión no conoce límites. En Filipenses 4:19, hermanos, el apóstol Pablo nos asegura que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, vemos claramente, ¿sí?, la provisión de Dios para nosotros. No se basa en nuestras circunstancias. Si nosotros estamos en dificultades, Él nos dice que Dios nos dará todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria y no si estamos bien o si estamos mal. No, no es circunstancial, ¿sí? Porque sus recursos son limitados, ¿sí? En su riqueza, la riqueza de Dios es infinita, ¿sí? Y en el sacrificio redentor de Cristo es en lo que se basa esa provisión que Él nos dice que nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Hermanos, sin embargo, desafiar la mentira de la escasez no es simplemente una cuestión de cambiar nuestras palabras. Es una lucha espiritual que requiere fe, perseverancia y una firme confianza en el carácter de Dios. Es un acto de resistencia, hermano, contra las fuerzas del enemigo que buscan robarnos nuestra fe y nuestra esperanza en la provisión sobrenatural de Dios. Esa es una lucha constante porque a diario esos mensajes nos llegan, ¿sí? Siempre nuestra mente está siendo invadida por esos mensajes negativos. Entonces es allí donde nosotros debemos luchar, es allí donde se libra nuestra batalla, en nuestra mente, ¿sí? Para desafiar la mentira de la escasez, hermano, primero debemos reconocer su presencia en nuestra vida, que Dios está en nuestra vida, que la presencia de Dios habita en nosotros, hermano, porque esto significa estar atento a la forma en que nuestras palabras y pensamientos reflejan una mentalidad de escasez, ¿cierto? Nosotros debemos estar, hermanos, dispuestos a confrontar esas creencias con la verdad de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros podamos tener conocimiento de la verdad de la palabra para que con la palabra nosotros desafiemos o confrontemos mejor, ¿sí?, esos mensajes que vienen de parte del enemigo. Necesitamos entonces renovar nuestra mente diariamente con las promesas de Dios y rechazar
obviamente cualquier pensamiento o declaración que contradiga, la verdad de Dios, hermano. Además, necesitamos desafiar la mentira de la escasez, y para eso se requiere un cambio en nuestra perspectiva y enfoque que nosotros tenemos de Dios. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en nuestras limitaciones, debemos dirigir nuestra atención hacia la abundancia, hermanos, de Dios y su capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Es que es nuestra mente la que debemos cambiar, hermano. Nosotros debemos pensar no en las necesidades, no en lo que nos falta, sino en que tenemos un Dios que todo lo tiene y que todo nos lo puede dar. Amén. Hermano, porque eso significa aprender a vivir en gratitud y confianza. En un video anterior yo les hablaba de vivir en gratitud, ¿cierto? Entonces debemos vivir en gratitud y en confianza, y esto nos ratifica la importancia de vivir en gratitud, ¿cierto? Reconociendo, hermanos, que cada buena dádiva proviene del Padre de las luces, ¿cierto? En Santiago 1:17 el Señor nos habla de este tema, ¿cierto? Dice, y que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, nos lo reitera en Efesios 3:20. Queridos hermanos, el Señor es bueno. Y entonces, referente a este punto, hermanos, de desafiando la mentira de la escasez, quiero decirles que desafiar la mentira de la escasez implica un compromiso activo de fe y obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Esto implica, hermano, tomar pasos de fe audaces, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desfavorables, y confiar en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo y de acuerdo a su voluntad soberana. Significa, hermano, sembrar generosamente en el reino de Dios, incluso cuando el mundo nos dice que debemos acumular para nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros debemos creer que debemos sembrar en el reino de Dios, pero esto lo debemos hacer confiando en que Dios nos recompensará abundantemente por nuestra fidelidad, hermanos. Entonces, hermanos, vamos entonces a abordar el punto número 2, y habla de el poder de la confesión de fe. Primero teníamos que desafiar las mentiras de la escasez, porque cuando llega ese mensaje a nosotros, de no tenemos, de no podemos, esas son mentiras y tenemos que trabajar allí. Y luego, una vez hayamos trabajado en ese punto, en desafiar, ¿cierto?, las mentiras de la escasez, debemos entonces trabajar en el poder de la confesión de fe. Hermano, la confesión de fe es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para activar su poder en nuestra vida. En Marcos 11:23 Jesús nos enseña, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, ¿cierto? Necesariamente, hermanos, la fe, pero la fe la confesemos y las cosas se harán. Hermanos, esta declaración nos revela el principio de que nuestra palabra tiene poder y que cuando la declaramos con fe, podemos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra realidad, hermanos. Es poderoso que nosotros podamos confesar, hermanos, con fe, declarar la palabra de Dios con fe y se hará. Hermanos, la confesión de fe no se trata simplemente de repetir palabras vacías, sino de declarar la verdad de la palabra de Dios sobre nuestra vida y creer en ella con todo nuestro corazón. Es un acto de confianza, queridos hermanos, en la fidelidad y en el poder de Dios para cumplir sus promesas en nuestra vida, hermanos. Cuando confesamos con fe la palabra de Dios, estamos alineando nuestra voluntad con la voluntad del Todopoderoso, abriendo así las puertas para que su poder, queridos hermanos, se manifieste en nuestras circunstancias. Además,
Hermanos, perdón, la confesión de fe nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y optimista en medio de las dificultades. En lugar, hermanos, de enfocarnos en los problemas o en las dificultades, tenemos que enfocarnos en la solución y en la capacidad de Dios para obrar milagros. Hermano, esto nos fortalece y nos capacita para enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Hermanos, sabiendo que Dios está en nuestro lado, perdón, y que Él pelea nuestras batallas porque Él es nuestro Dios. Nosotros, nuestras dificultades, lo que tenemos que hacer es entregársela a Él y Él peleará las batallas por nosotros, queridos hermanos. Amén. Espero pues que estemos captando el mensaje, que estemos hilando los temas y propendamos cada día por poner esta palabra en práctica, queridos hermanos. Y ahora entonces vamos al número 3, que créanme que es poderosísimo. Hermanos, la consecuencia de la confesión de escasez. Nosotros muchas veces hablamos, decimos no puedo, no tengo, siempre en lo negativo, en la escasez. Pero hermanos, eso trae unas consecuencias y muchas veces nosotros hablamos sin tener en cuenta esas consecuencias y ahora yo quiero hablarte de esas consecuencias para que las tengas en cuenta y en lo posible no vuelvas a declarar palabras de escasez en tu vida. ¿Qué consecuencias tenemos al dar confesiones de escasez, queridos hermanos? Esto limita la manifestación de la bendición. Cuando confesamos, hermanos, escasez, estamos poniendo límite a la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida. En lugar de abrir nuestras manos para recibir lo que Dios quiere otorgarnos, lo que estamos haciendo es cerrar nuestra mente y corazón a su provisión abundante. Esta mentalidad de escasez, hermano, actúa como una barrera que impide que experimentemos la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, la invitación es a que no limitemos la manifestación de la bendición de Dios. No digamos o no confesemos escasez en nuestra vida. Otra consecuencia es que atrae más escasez. Nuestra palabra... nuestras palabras, hermanos, tienen poder para traer lo que nosotros confesamos, sea bueno o sea malo. Cuando constantemente declaramos escasez, estamos atrayendo más escasez a nuestra vida. Esto se debe a que nuestra palabra están creando una atmósfera espiritual de falta, de limitación, de carencia, de necesidad, hermanos, en lugar de una atmósfera de fe y expectativa en la provisión abundante de Dios. Ahí estamos, la segunda consecuencia, hermanos, y vamos y abordemos la tercera consecuencia. Confesar escasez, hermano, nos roba nuestra identidad en Cristo. Como hijos e hijas de Dios, hemos sido llamados a vivir en plenitud de su provisión y bendición. Sin embargo, hermanos, al confesar escasez, estamos negando nuestra identidad en Cristo. Es decir, si yo digo no tengo y mi Padre es el dueño de todo, lo tiene todo, pues no soy hija de ese Dios que es dueño de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo siempre digo no tengo. Siempre estoy declarando escasez, entonces estoy negando mi identidad, ¿cierto? Eso me roba la identidad. Hermano, estamos permitiendo también que la mentira de la escasez defina quiénes somos en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Esto nos impide experimentar, queridos hermanos, la vida abundante y victoriosa que Dios tiene para nosotros como sus hijos amados, porque nosotros somos sus hijos amados, queridos hermanos. Entonces, allí tenemos la tercera, queridos hermanos, el tercer punto, ¿cierto? Perdón, queridos hermanos, el tercer punto y también la tercera consecuencia de confesar escasez en nuestra vida. Ahora, si nosotros hemos hecho todo lo anterior, siempre estar en escasez, siempre declarar escasez en nuestra vida, siempre confesar cosas limitantes en nuestra vida, pues
te invito que escuches este siguiente punto, queridos hermanos, porque de ahora en adelante debemos actuar como hijos de Dios y vivir en abundancia y erradicar la palabra no tengo de nuestro vocabulario, queridos hermanos. De ahora en adelante, nuestra confesión va a ser de abundancia, ¿sí? Hermanos, en contraste con la confesión de escasez, la confesión de abundancia es una práctica espiritual poderosa, queridos hermanos, que nos permite alinear nuestras palabras y pensamientos con la provisión abundante de Dios en nuestra vida. Es una expresión, queridos hermanos, de fe y confianza en la fidelidad de Dios para suplir todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como Él nos enseña en Filipenses 4:19, queridos hermanos. Pero entonces ampliemos y exploremos en detalle este tema o este versículo. ¿Sí? Nos dice entonces que la base bíblica de la confesión de abundancia, ¿sí? Es necesario y que la base bíblica lo que nos orienta es que hay un fundamento en el cual nosotros nos podamos cimentar para siempre confesar abundancia en nuestra vida. Hermanos, la Biblia está llena de promesas de Dios sobre su provisión abundante para sus hijos e hijas, y tú y yo somos sus hijos, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, queridos hermanos, hasta el Nuevo Testamento encontramos relatos de cómo Dios ha suplido las necesidades de su pueblo de manera sobrenatural y abundante. Por ejemplo, hermanos, en Salmo 23:1, el salmista declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dice algunas cosas, él dice, nada me faltará. Hermano, esta declaración es una confesión de la provisión abundante de Dios para sus hijos. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No nos dice algunas cosas, sino todas las cosas os serán añadidas. Hermano, esta promesa nos asegura que si buscamos primero el reino de Dios, Él nos proveerá abundantemente de todo lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos claro, hermano, el Señor nos da promesa. Y ahí está esa promesa. No olviden, queridos hermanos, el Señor todos los días a través de este canal les está dejando una promesa. Espero, queridos hermanos, que ustedes puedan estar pendientes y recibir esa promesa de parte de Dios cada día y empezar un día en bendición. Porque cuando recibimos las promesas de Dios, nosotros vivimos en bendición, queridos hermanos. Entonces también, de acuerdo al versículo de Filipenses 4:19, también nos enseña referente a las riquezas en gloria que nosotros vamos a recibir, es sobre la importancia de la confesión de la abundancia. Es necesario que lo confesemos. Ya lo sabemos porque la palabra nos lo dijo y lo pudimos ver en el paso anterior de la base bíblica que tenemos para confesar en abundancia. Ahora es necesario que nosotros abramos nuestra boca y lo confesemos, ¿cierto? La manera, hermanos, en que hablamos sobre nuestra circunstancia puede tener un impacto significativo en nuestra experiencia de la vida. La confesión de abundancia es una herramienta poderosa para cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva sobre nuestras circunstancias. Hermanos, cuando nosotros declaramos la verdad de la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos fortaleciendo nuestra fe y abriendo las puertas para que la provisión divina fluya en nuestra vida. Además, queridos hermanos, la confesión de abundancia nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y expectativa por las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén, hermano. Entonces, tenemos una base bíblica, ¿sí? Para poder confesar abundancia en nuestra vida, y también es necesario que nosotros lo confesemos, que abremos nuestra boca. Y entonces, ¿cómo podemos poner en práctica esa confesión de abundancia, hermano? Practicar la confesión de abundancia, hermanos, implica llenar nuestros labios con palabras de fe y gratitud por la provisión abundante de Dios. Significa, hermanos, declarar la verdad de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Es necesario, hermanos, que la declaremos, ¿cierto? Incluso cuando nuestras circunstancias parezcan indicar lo contrario. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos,
De ahora en adelante, queridos hermanos, nos vamos a enfocar en la fidelidad de Dios para proveer en todas las áreas de nuestra vida. Esto puede incluir declarar promesas bíblicas sobre provisión, sobre cualquier tema que nosotros tengamos, queridos hermanos, ¿sí? De gratitud por las bendiciones presentes y futuras y de confianza en el carácter y la bondad de Dios. Hermano, es necesario que nosotros los pongamos en práctica. ¿Y qué beneficios nosotros tenemos entonces al confesar, al hacer confesiones de abundancia en nuestra vida, hermano? Esto no solo tiene un impacto espiritual en nuestra vida, sino que también puede tener un impacto o un efecto tangible en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Al declarar, hermanos, la verdad de la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos creando una atmósfera espiritual de fe y expectativa en lugar de escasez y limitación. Esto puede abrir las puertas para que Dios actúe sobrenaturalmente en nuestra vida y nos provea, queridos hermanos, de manera abundante. Además, hermanos, la confesión de abundancia nos ayuda a mantener una actitud positiva, hermanos, y esperanzada. No importa si estemos pasando por dificultades, en medio de esas dificultades, nuestra actitud, el Señor permitirá que sea positiva y esperanzada, ¿sí? Porque nosotros estamos declarando siempre abundancia. Y esto a lo que conlleva es a fortalecer nuestra resiliencia y nuestra capacidad para superar los desafíos de la vida. Queridos hermanos, aquí hemos abordado esta temática importante, hermano, la importancia de desmontar de nuestro vocabulario como cristiano la palabra no tengo. ¿Sí? De estar confesando palabras limitantes, palabras de escasez. Hermano, pero yo no quiero de pronto dejar este tema aquí sin ponerles un ejemplo en el cual nosotros nos podamos ver reflejados, un ejemplo de vida. Hermano, nosotros podemos evidenciar esta situación y evidenciarlo en la fe de la viuda de Sarepta, hermano. Ese pasaje bíblico o esa historia la encontramos en Primera de Reyes 17, donde vemos que esta viuda, ¿sí?, confió en la palabra del profeta Elías y compartió su última comida con él. Aunque parecía que no tenía suficiente para sí misma y su hijo, la viuda obedeció a la palabra de Dios. Y como resultado, queridos hermanos, experimentó la provisión milagrosa de Dios cuando su gracia sobrepasó toda escasez. Hermano, quizás nosotros no nos hemos enfrentado a una situación igual, pero hemos pasado situaciones de escasez limitante y muchas veces nosotros, en vez de confiar, nos enfrascamos en la situación que nos limita, en la situación de escasez. Entonces, queridos hermanos, hoy los animo, de acuerdo a esta historia y de acuerdo al mensaje y la reflexión que el Señor nos ha traído, los animo a cuidar su palabra. Cuidemos nuestras palabras y alinearlas con la verdad de la palabra de Dios. En lugar de decir no tengo, declaremos con fe, hermano, la abundancia de Dios en nuestra vida y confiamos en su provisión fiel. Que nuestras confesiones estén en armonía con la voluntad de Dios para nosotros y que veamos su poder manifestarse en cada área de nuestra vida. Y solo lo hacemos si empezamos a confesar, hermanos, de manera positiva. ¿Ok, hermanos? Entonces ahora dispongamos nuestro corazón y vamos entonces a orar. Recuerden que el Señor habla a través de su palabra. Nosotros captamos el mensaje y luego nos dirigimos a Él para que esa palabra se haga vida en nuestra vida. Entonces, oremos juntos, queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos postramos ante ti, oh Dios, en este momento sagrado de comunión y reflexión. Hoy hemos sido desafiados por tu palabra, poderoso Dios, que nos llama a cambiar nuestra forma de pensar y hablar para alinearnos con la verdad de tu provisión abundante en nuestra vida. Reconocemos, oh Señor, que en muchas ocasiones hemos caído en la trampa de la escasez, permitiendo que nuestras palabras reflejen una realidad limitada
en lugar de la plenitud de tu perdón, hermano, que tú nos has prometido. Pedimos tu perdón por nuestras confesiones de incredulidad y por nuestras acciones que han negado la verdad de tu palabra, poderoso Dios. Padre Celestial, en este momento levantamos nuestras voces en confesión de fe, declarando que en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de plenitud y abundancia. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor fiel, que suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te agradecemos por las innumerables bendiciones que has derramado sobre nosotros y por tu fidelidad constante en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Te pedimos, oh Dios, que nos capacites para practicar la confesión de abundancia en nuestra vida diaria. Ayúdanos a llenar nuestros labios con palabras de fe y gratitud, reconociendo tu poder sobrenatural para proveer en todas las áreas de nuestras vidas. Que nuestras confesiones estén alineadas con la verdad de tu palabra, fortaleciendo nuestra fe y abriendo las puertas, Padre Celestial, para que tu provisión abundante fluya en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Espíritu Santo, ven y renueva nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar y hablar, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a desafiar la mentira de la escasez y abrazar la verdad de la abundancia que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Capacítanos para mantener una actitud de gratitud y expectativa, incluso en medio de la dificultad y los desafíos de la vida, sabiendo que tú eres nuestro fiel proveedor y que nunca nos dejarás ni nos abandonarás, Padre Celestial. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu bondad y fidelidad, oh Señor. Que nuestra palabra y acción reflejen la verdad de de tu palabra y atraiga a nosotros hacia ti, nos atraiga cada día hacia ti. Que seamos canales de tu provisión abundante en este mundo, llevando luz y esperanza a aquellos que están en necesidad. Que tu nombre sea glorificado en todas las cosas, ahora y para siempre.